En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Después de ocuparnos de la inteligencia de nuestra, es decir, de cómo entendemos lo que es la técnica que usa el diablo para tenernos con él, y por el contrario, la técnica que usa Jesús para tenernos con él, todavía nos queda un tema que es uno de los más difíciles de la pedagogía actual, porque prácticamente no hay nada, no hay ningún método, salvo esto que vamos a ver nosotros, que enseñe al hombre, a la mujer, a tener voluntad. Es decir, a tener una voluntad que sea firme, que sea eficaz, que alcance los objetivos que se propone, es decir, que quiera de verdad. En general hoy día, por lo que nos toca vivir, somos un poco todos esclavos de lo que se llama el pensamiento común, somos esclavos de lo correctamente político, es decir, somos llevados muchas veces de las narices, porque nos olvidamos de pensar por nosotros mismos y porque dejamos de tener una voluntad decidida y enérgica, es decir, tener un carácter, una personalidad claramente definida. Es muy interesante, por tanto, esto que vamos a ver y que implica que no solamente debemos imitar a Jesús en el uso de nuestra inteligencia, como hemos visto recién en las dos banderas, sino que también debemos imitar a Cristo y sobre todo imitar a Cristo en el uso de nuestra voluntad libre, para querer con el querer mismo de Cristo. Se llama esta meditación típicamente ignaciana de tres binarios. Las razones por las cuales se llama así no es demasiado el caso, pero es porque son tres grupos de hombres, digamos, que tienen distinta voluntad. ¿Por qué tienen distinta voluntad? Porque el primer grupo de hombres no quiere propiamente, sino que querrían. Son los que van dejando siempre para mañana de hacer lo que tienen que hacer hoy. Y ya lo dice el dicho, no dejes para mañana lo que tienes que hacer hoy. Pero ese dicho hoy día pocos lo conocen, sobre todo los niños, los jóvenes. No se los educa para que tengan fuerza de voluntad, lamentablemente, por supuesto, salvo excepciones. Entonces el primer grupo, el primer binario, son esos que querrían tener voluntad, pero no hacen nada para tener voluntad. El segundo grupo es más peligroso engaño. Son los que dicen que quieren. No, yo quiero, Padre, yo quiero cambiar, yo quiero ser mejor, pero no ponen los medios prácticos para ser mejor, sino medios teóricos que no cambian nada. Y el tercer grupo, el tercer binario, son aquellos pocos que de verdad quieren, y quieren con un querer libre, con un querer eficaz, con un querer decidido, con un querer enérgico. Los preámbulos, como siempre, son 5, que ya a esta altura lo tienen que recordar muy bien. Interesa la historia acá, el tercer preámbulo, que
pone que estos tres grupos de hombres tienen un determinado género de propiedad, de riqueza, que acá le llama ducados, 10.000 ducados. Es una suma bastante considerable en aquella época. Nosotros podríamos decir, para poner una cifra de ahora, podríamos decir 10 millones de dólares, lo cual tiene cierta importancia, ¿no? Pero no saben si tienen ese dinero realmente porque Dios quiere que lo tengan, o si hay algún afecto desordenado, que lo tienen porque les gusta, o lo tienen porque les hace sentir bien, o lo tienen pero porque no quieren hacer obras, o porque no quieren hacer limosna, o por lo que sea. Y se van a comportar de distinta manera. Los del primer binario van a decir, tengo que pensar qué voy a hacer con estos 10 millones de dólares. Pero ahora no, la semana que viene. Y la semana que viene, dicen la semana que viene, la semana que viene, la semana que viene. Son como los que dicen que van a dejar de fumar. Solamente dejan de fumar cuando el cigarrillo los deja a ellos, que es el cigarrillo que los lleva a la tumba. Y no hicieron lo que tenían que haber hecho antes. El segundo grupo de binarios frente a estos 10 millones de dólares que ponemos nosotros, sí, yo quiero ordenar, quiero ver qué es lo que Dios quiere con respecto a esto, pero me quiero quedar con los 10 millones de dólares. Que Dios quiera lo que yo quiero. Hay muchos que tratan a Dios como inferior. Eso es un engaño muy grande y muy común. El tercer binario, en cambio, tiene ese dinero, dice, bueno, yo estoy dispuesto a hacer con esto lo que Dios quiera. Yo le firmo un cheque en blanco a Dios, porque lo que Dios quiera será siempre lo mejor para mí, y lo mejor para mi familia, lo mejor para los demás. Ese sería el esquema, digamos, en forma de parábola que San Ignacio nos propone para que nos demos cuenta qué tipo de voluntad tenemos nosotros, cada uno. Siguiente. Acá está explicado lo que ya traté de adelantar. El primer binario de hombres. Este primer binario de hombres querría quitar el afecto desordenado que tiene a la cosa adquirida para hallar en paz a Dios, nuestro Señor, y así estar seguro de que se puede salvar. Pero esto es lo que lo mata. No pone los medios hasta la hora de la muerte. Y cuando llega la hora de la muerte ya no puede poner los medios, porque murió. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Eso hay que enseñar, hay que educar en la medida que se pueda a los niños, a los jóvenes, incluso a los más grandes que uno conozca que tienen esa costumbre de dejar todo para mañana. No, hay que hacer las cosas hoy. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, porque nadie sabe si va a tener el mañana. Y si uno deja de hacer lo que tiene que hacer hoy, probablemente mañana va a encontrar otras excusas para no hacer lo que tiene que hacer mañana. El segundo binario es lo que yo digo que es más peligroso engaño. Son aquellos que quieren quitar el afecto desordenado que tienen a la cosa adquirida,
a los 10 millones de dólares. De tal manera, esto es lo tremendo, que Dios venga allí donde Él quiere y no se determina a dejar eso o administrarlo de otra manera para ir a Dios, aunque fuese el mejor estado para Él. Acá está la cosa. ¿Cuál es la mentalidad de este segundo grupo de ejercitantes? En el fondo buscan manipular a Dios. Manipular es que Dios haga lo que ellos quieren. Por eso digo que es tratarlo a Dios como inferior. Y no se deciden a hacer lo que Dios quiere, aunque sea lo mejor para ellos. Y así muchas veces hay almas que pasan la vida entera sin hacer lo que tienen que hacer. Y por eso que muchos no son felices. Porque finalmente después lo mismo van haciendo con todas las cosas. Sí, pues Dios quiere esta otra cosa, bueno, pero yo quiero tal otra. Y así pasa que muchas veces después no pueden, como tantos casos que se conocen por la historia, que después ese dinero lo perdieron de otra manera, se lo robaron o tuvieron un accidente o lo que sea, no lo tuvieron ni la esposa, ni los hijos, ni los familiares, ni nadie, porque finalmente por ese amor desordenado que tenían, en el mismo pecado de tener eso de manera desordenada, recibieron el castigo. Es clásico esto en muchas personas que en su vida espiritual, por ejemplo, no, yo quiero rezar. Pero para rezar, ¿pones un tiempo determinado para rezar? Bueno, no, rezo cuando puedo. ¿Y cuando podés? Y la verdad que estoy muy ocupado. No rezo. Tenés que poner un tiempo determinado, porque si no pones un tiempo determinado, siempre vas a tener una excusa. Hoy va a ser esto, mañana el otro, el pasado el otro, y va a pasar el tiempo sin rezar. O otro, no, yo quiero unirme a Dios por la oración, sí, pero no por la mortificación. O sea, eligen ellos de qué manera santificarse. Y no quieren ir a Dios para que Dios le diga, te tenés que santificar de esta manera. ¿Por qué? Porque quieren seguir con el afecto desordenado que tienen a sí mismos, o a sus cosas, o a sus planes, o a sus proyectos. Aunque fuese mejor lo contrario. Oh, Padre, yo quiero dejar el pecado mortal. Muy bien, deja las ocasiones de pecado mortal. Pero bueno, yo quiero seguir con las ocasiones de pecado mortal. ¿Qué va a pasar? Y va a seguir cayendo en pecado mortal. Porque la ocasión hacia el ladrón. Y el que no huye de las ocasiones, evidentemente va a caer en pecado. Es como aquel que quiere jugar con fuego. Hay maderas encendidas y entonces quiere jugar. ¿Y qué le va a pasar? Y se va a quemar. Quien juega con fuego se quema. Es un estado realmente lamentable porque la persona que entra en esa actitud, que se ha hecho ya
por así decirlo, una especie de cultura en él. Tiene la cultura de elegir siempre lo que él quiere y no lo que Dios quiere. Y muchas veces poniéndolo como a Dios como, bueno, él quiera lo que yo quiero. ¿Cómo se le puede corregir? ¿Cómo se puede cambiar eso? Muy difícil de que cambien, porque está encerrado en sí mismo. De tal manera se ama desordenadamente así, que se está haciendo daño así. En cambio, el tercer binario es de tal manera quiere quitar el afecto desordenado que pueda tener a la posesión de ese bien o de esa cosa, que de tal manera quiere quitar el afecto desordenado que está dispuesto desde ya a no tener eso, porque solamente quiere tener o no tener esa cosa según que Dios quiera o no quiera. De tal manera que para hacer cuenta que todo, entre tanto, dice, quiere hacer cuenta que todo lo deja de hecho. Que pone fuerza en no querer aquello ni ninguna otra cosa, si no le moviere solo el servicio de Dios nuestro Señor. De manera que el deseo de mejor poder servir a Dios nuestro Señor les mueva a tomar la cosa o a dejarla. Es decir, el que de verdad quiere hacer lo que Dios quiere, de antemano, sin saber todavía qué es lo que Dios quiere, le dice, Señor, yo te ofrezco esto, aunque me cueste, aunque me duela, aunque me gustaría tenerlo, pero más me gusta hacer tu voluntad. Por si esa es tu voluntad, te digo, Señor, dispuesto estoy a hacer lo que vos quieras. Es decir, que cuando uno se da cuenta que el afecto está desordenado respecto a una cosa u otra, lo mejor es, para ordenar el afecto, ponerse en la situación de quien tiene que dejar la persona o la cosa o los bienes o lo que sea para estar libre y entonces poder darse cuenta qué es lo que Dios quiere. Acá pasamos ahora a la nota, antes de ver el coloquio. Trae una nota San Ignacio que es muy importante. Cuando nosotros sentimos afecto, se entiende desordenado, o tenemos repugnancia, por ejemplo, a la pobreza actual, cuando no somos indiferentes a pobreza o riqueza, sino que estamos adheridos a la riqueza, en ese sentido amplio que he dicho, que son todos los bienes de cuerpo, de alma, incluso los bienes sobrenaturales. Puede haber un afecto desordenado a las consolaciones o a las cosas así especiales. Mucho aprovecha para extinguir el tal afecto desordenado, pedir en los coloquios, aunque sea contra la carne, aunque sea contra lo que a uno le gusta, que el Señor le elija en pobreza actual y que Él quiere, pide y suplica, solo que sea para el servicio y alabanza de su divina bondad. ¿Ve? Esto es una cosa muy hermosa, hermosísima. Acá San Ignacio nos fue llevando de la mano al heroísmo, porque es muy difícil
pedir lo que uno no quiere. Es muy difícil pedir con el temor de ser escuchado, de que Dios le diga, bueno, ¿me lo querés dar? Lo tomo. Eso el que lo hace realmente porque ya tiene una disposición para vivir la virtud en grado heroico. No es cosa de todos los días, ni es cosa de todos los hombres. Y no es cosa que uno puede decir, ya lo adquirí. No, es una cosa que siempre hay que trabajarla para acrecentarla día a día. Y esto se tiene que hacer en los coloquios, que, como dice San Ignacio, son 3 coloquios que se hicieron en las contemplaciones precedentes de 2 banderas. Lo recordamos acá. Pedir la gracia de ser recibido primero en suma pobreza espiritual, segundo en pasar oprobios, injurias, menosprecios, vituperios, por más en ellas imitarle a Jesús y con eso rezar un Ave María. Otro tanto, pedirle al Hijo para que me lo alcance del Padre. Con esto rezar un alma de Cristo. Y el tercer coloquio con el Padre Celestial para que Él me lo conceda, Él me conceda vivir en suma pobreza espiritual, en pasar por oprobios y menosprecio, es decir, por la práctica de las virtudes que hemos llamado nosotros mortificativas, las virtudes propias que tiene que alcanzar la criatura que ha caído en pecado. Porque la nuestra es una santidad expiatoria. Y con esto decir un Padre Nuestro. Que si nosotros aprendiésemos en el día a día a tener una voluntad así enérgica, libre, señorial, propia de la libertad de los hijos de Dios, de aquellos que no se dejan llevar de las narices por nada ni por nadie, sino que toman sus decisiones en conciencia delante de Dios, como corresponde a un hombre que merece llevar ese nombre. Nuestra vida sería una cosa distinta, viviríamos en una felicidad casi celestial, porque estaríamos siempre haciendo la voluntad de Dios, porque nos daríamos cuenta de los engaños a que nos lleva el amor propio desordenado, que es el gran enemigo de nuestro crecimiento espiritual. Porque si nosotros seguimos alimentando el amor propio desordenado, elegimos un mal patrón, porque seríamos nosotros los patrones de nosotros mismos. Y nosotros nos vamos a seguir engañando, porque tenemos una gran capacidad para disfrazar las cosas, para presentárnoslas como buenas para nosotros. Pero en absoluto el que sabe si una cosa es buena o no para nosotros, porque conoce el futuro, es Dios y no nosotros, que no conocemos el futuro. No sabemos lo que nos va a pasar dentro de 5 minutos. No sabemos lo que nos va a pasar el día de mañana. Menos sabemos lo que nos va a pasar dentro de algunos años. Bueno, pidamos a la Virgen Santísima, la maestra sabia de los ejercicios espirituales, la gracia de entender cómo debemos dejar que nuestra voluntad sea enseñoreada por Jesucristo, para llegar a tener una voluntad como la que tuvo Él, una voluntad como la que tuvo ella, la Virgen.
Cuando el ángel le dice que iba a ser madre de Dios, la Virgen dijo, fiat, hágase según tu palabra. Fue una decisión de tercer binario, sabiendo lo que iba a tener que sufrir. Jesucristo, cuando entró al mundo, ecce veniam, he aquí que vengo, oh Señor, para hacer tu voluntad. Una voluntad decidida, enérgica, soberanamente sacerdotal. Y así los santos. San Pablo, cuando se cae del caballo, iba a Damasco para perseguir a los cristianos. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Escucha que le dice Jesús. Señor, ¿qué quieres que haga? Pues una voluntad enérgica, libre, decidida. Saben decir sí y saben mantener ese sí, cueste lo que costare. Le pedimos a la Virgen que siempre nos ayude en esto. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.